No se escucha, doctora. Está en mí. Tienes toda la razón. Estaba diciendo que es un gusto para mí estar con todos ustedes y un honor para mí poder hablar y compartir con ustedes lo que sé y discutir un poco acerca de los coágulos de sangre, el riesgo y qué podemos hacer para que nuestra comunidad esté más sana y un poco más protegida. Entonces, voy a empezar. Ok. ¿Todos ven mis diapositivas? Sí. Listo, perfecto. Entonces, como ya dijeron, mi charla es coágulos de sangre, lo que necesitas saber y de nuevo un gusto para mí estar aquí hoy. Primero, hablar un poco de qué es lo que pueden esperar de mi charla. La información que les voy a dar es solo, el objetivo es como dar fines educativos, aunque no garantizo que la información que les dé sea aplicable al diagnóstico de cada una atención o tratamiento específicamente de cada persona. Em, pero la idea es dar un poco más de información para que ustedes puedan tomar sus dudas, preguntas y hablar con sus propios médicos y entender un poco de cuál es el riesgo y qué cosas deben estar hablando y preguntándole a su doctor. Empezar un poco de como quién soy y por qué estoy aquí hablándoles a ustedes. Yo nací en Colombia, en Bogotá. Estudié medicina en la Universidad de los Andes en Bogotá. Luego hice medicina interna en la Cleveland Clinic y como ya les comentaron, hice mi subespecialidad de cardiología y luego de cuidado intensivo acá en la Universidad de Minnesota. Entonces soy cardióloga intensivista en la Universidad de Minnesota y veo pacientes que en general en el hospital que han tenido coágulos de sangre en los pulmones y que están muy, muy, muy malitos después de esto. El corazón puede fallar y desafortunadamente es algo que no quiero ver que le pase a muchas personas y espero que con esto podamos prevenir algunas de estas cosas. Entonces vamos a empezar con em, más bien como ideas no sé si ustedes saben quiénes son estas personas, como Serena Williams, Hillary Clinton. Mucha gente no sabe que todas estas personas que nosotros, digamos, vemos en la televisión, vemos muy activas, han tenido coágulos venosos. Y creo que lo importante de esto es que entender que los coágulos de sangre nos pueden pasar a todos. Nadie está exento de poder tener un coágulo de sangre, porque la coagulación es en realidad un proceso normal del cuerpo, que la idea es que trata de que no sangremos cuando nos hacemos daño, nos cortamos o tenemos algún trauma. Sin embargo, a veces los coágulos se forman cuando no nos hemos cortado, no nos hemos hecho daño, sino que tenemos otros factores de riesgo y estos trombos se pueden formar indebidamente. Cuando se forman en nuestras arterias, se llaman trombosis arteriales. Y, por ejemplo, un trombo en un vasito del corazón es un infarto del miocardio o un infarto del corazón. Un trombo que va al cerebro, entonces sería un ACV o un accidente cerebrovascular. Cuando pasan en las venas, se conocen como trombosis venosas y en esto nos vamos a enfocar hoy. Y pueden ser o tromboembolismos venosos en las venas de las piernas o los tromboembolismos pulmonares a los que me estaba refiriendo hace unos minutos. Entonces empecemos por hablar un poco de cuál es la anatomía normal del cuerpo y de los vasos y cómo se define qué es una vena y qué es una arteria y en sí. Entonces, si nos pensamos nos vamos como en un viajecito, haz de cuenta que estás empezando en una vena, en el tobillo, en el pie, estás en una vena, eres sangre azul que ya dejó todo su oxígeno en los tejidos, vas a subir por tu pierna. Llegas a la vena cava acá y subes directamente al lado derecho del corazón. Del lado derecho del corazón vas a estar bombeando a los pulmones. En los pulmones es donde se forman los tromboembolismos pulmonares. En los pulmones es donde hacemos el intercambio de oxígeno. El oxígeno se sube a la sangre y dejamos el dióxido de carbono. Y ya la sangre roja, oxigenada, vuelve al lado izquierdo del corazón. Y en el lado izquierdo del corazón se bombea a la aorta,
que llega y tiene los vasos que van al cerebro, van al resto del intestino y el resto del cuerpo y llevan el oxígeno a todas partes. Entonces, cuando hablamos de coágulos venosos, estamos hablando de esos vasitos, esas venas que recogen toda la sangre que está desoxigenada y luego va hacia el corazón, donde se ha bombeado a los pulmones, y luego el resto al otro lado del corazón, donde va al cuerpo en sí. Coágulos venosos se conocen, pueden pasar de dos formas, son los más comunes. Es una trombosis venosa profunda y como ven aquí en el dibujito, pasa en las piernas. Lo más común es que pase en el muslo y son profundas porque hay venas que son un poquito más profundas y otras que son ya los vasitos en los que se abren después de los capilares. Entonces, cuando es una trombosis venosa profunda, normalmente es en la pierna o para todas ustedes a veces pasa cuando tenemos vías centrales, o sea, un catéter central es un riesgo de trombosis venosa profunda. Y la otra opción es que puede ser un tromboembolismo pulmonar. Cuando una trombosis venosa profunda de las piernas no se cuida, no se le da anticoagulante o no se va al médico, se puede volver un tromboembolismo pulmonar. Un coágulo que se ha formado en cualquier lugar, por ejemplo tu pierna, se puede desprender y viajar al corazón, luego al pulmón, y ahí bloquea la sangre que va hacia los pulmones. Entonces esa es la diferencia de un tromboembolismo pulmonar. Una trombosis venosa profunda se puede volver un tromboembolismo pulmonar. Y a estas dos cosas, trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, se le conoce como, en general, un tromboembolismo venoso. ¿Qué tan comunes son? Pasan mucho. 900,000 personas en Estados Unidos anualmente tienen un tromboembolismo venoso. Si te pones a pensar qué tanto es esto, o sea, en comparación a otras enfermedades, es increíble cuando piensas que hay más americanos que se mueren cada año de tromboembolismo pulmonar que de SIDA, cáncer de seno y accidente de tránsito combinados. Entonces es muy importante que sepamos de ellos porque son muy comunes. Es responsable de 100,000 muertes anuales y es prevenible. Si tratamos los tromboembolismos venosos profundos, podríamos prevenir los tromboembolismos pulmonares. Una de 6% de las personas en Estados Unidos saben que es una trombosis venosa profunda y cómo prevenirla. Muy poca gente, entonces, es en general, tiene el conocimiento de que es una TBP. Y como ya les comenté, hacer un diagnóstico temprano es lo más importante, lo mejor que podemos hacer para prevenir complicaciones que pueden incluir la muerte en caso de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, normalmente cuando encontramos un tromboembolismo, ¿cómo lo tratamos? Con anticoagulantes. El problema de un tromboembolismo venoso es que 1/3 de los pacientes que han tenido una TBP van a tener otro episodio en los siguientes 10 años. Entonces, uno de los mayores factores de riesgo para tener una TBP es haberla tenido antes. Y el problema es que tener una TBP o un TEP, como vamos a hablar ahora, causa discapacidad a largo plazo. Entonces, por ejemplo, los pacientes que han tenido una trombosis en sus piernas a veces tienen mucha hinchazón en las piernas y les cuesta moverse. Cuando tienen tromboembolismo pulmonar, muchos de mis pacientes me dicen que les cuesta respirar, que no pueden hacer las cosas que hacían antes, que la capacidad de hacer ejercicio, de caminar, de subir escaleras, se ha bajado. Entonces disminuye la capacidad pulmonar y la actividad física. 1 de 5 pacientes con trombosis venosa profunda tienen además problemas de salud mental, porque la gente puede llevarnos a sentirnos ansiosos, deprimidos, sobre todo en estos primeros 5 años después del diagnóstico, porque a veces te sientes muy mal cuando no puedes respirar y no puedes hacer las cosas que podías hacer antes. Cantidad de personas que tienen problemas mentales secundarios a TBP es mucho más alto que lo que vemos en otros diagnósticos. Entonces, en verdad es muy importante saber de esto y ver cómo podemos prevenirlo. Además de todo el costo que tiene emocional en cuanto a salud, en cuanto a actividad física y sobre todo tu vida, en poder hacer tu vida normal, tiene un costo muy alto en cuanto a dinero. El costo estimado es de $10 billones anuales solo en Estados Unidos. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo un tromboembolismo venoso o un tromboembolismo pulmonar? Bueno, pues estas son las cosas que quiero que queden más en la mente de todo el mundo para que si alguna vez sientes alguno de estos síntomas, pienses, hey, de pronto tengo un trombo y de pronto necesito pedir ayuda, necesito ir a que alguien me vea.
A veces los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar se pueden desmayar porque el lado derecho del corazón está en serio trabajando muy duro para poder bombear hacia una resistencia muy alta que es este trombo en los pulmones. Entonces el desmayo puede ser un signo muy importante de un tromboembolismo pulmonar, y si tienes un desmayo hay que llamar inmediatamente al cuidado médico. Dificultad para respirar, como dije, esto puede ser el síntoma de un tromboembolismo en los pulmones. Dolor en el pecho, de lo mismo, un coágulo en el pulmón. En cuanto a palpitaciones y taquicardia, también se puede ver con un coágulo en el pulmón. Y los otros tres, el cambio de color en la pierna, o sea, que tu pierna se ponga como roja o descolorada o que se vea azul, que se hinche, se ponga bien grande, que no te quepan los zapatos que te cabían antes, o que tengas así un dolor en la pierna, donde de pronto no, como si te hubieras pegado con algo, pero no tuviste ningún trauma o un calambre, que no se va. Esos síntomas pueden ser síntomas de que tienes un tromboembolismo en la pierna, un tromboembolismo venoso. Pero los síntomas varían mucho. Algunos pacientes comentan que no tienen ningún síntoma, otros pacientes tienen síntomas, muchos síntomas. Entonces lo más importante es mantener mucho el nivel de sospecha para que con cualquier síntoma puedas decir, hey, de pronto es un trombo y debería ir a que alguien me vea. Muchas veces los síntomas se confunden con otras condiciones. Entonces lo que vemos en muchos pacientes es que aunque han tenido síntomas por semanas, no diagnosticamos sino hasta mucho más tarde, y entonces los problemas pueden ser mayores. El tromboembolismo venoso se puede confundir con un dolor muscular o un calambre en el pie, como les comenté. El tromboembolismo pulmonar, como tienes dificultad respiratoria o dolor en el pecho, muchas veces las personas piensan que tienen infecciones respiratorias, o a veces piensan que los síntomas son de un infarto o enfermedades del corazón, porque tienes palpitaciones y te duele el pecho. Sin embargo, el diagnóstico temprano es en realidad la clave para prevenir que algo malo suceda y unas complicaciones menores. Entonces, si se sospecha de un coágulo sanguíneo, debes buscar ayuda médica. ¿Cómo sé si tengo mayor riesgo y cómo sé que digamos, tengo que estar más cuidadoso y pensar más que un coágulo sanguíneo me puede pasar a mí? Bueno, los factores de riesgo son muchos, pero los más importantes están aquí. La inmovilización, la cual sucede cuando estamos hospitalizados, cuando estamos sentados por tiempo prolongado, y esto puede ser si estás trabajando y tienes las piernas cruzadas, o si tienes un viaje en avión o en coche por más de 4 horas. Eso ya es un factor de riesgo de inmovilización. Tener una cirugía, y sobre todo una cirugía grande, y las cirugías grandes consideramos que son cirugías donde entran a nuestro abdomen, a la pelvis, cirugías de reemplazo de cadera o de rodilla. Cada vez que nos fracturamos algún hueso o necesitamos, digamos, estar inmovilizado con un yeso, tener un catéter venoso central, porque eso irrita, digamos, la vena donde está puesta, y cuando la sangre está irritada, forma coágulos, es lo normal del cuerpo. Tener niveles altos de estrógeno. Los niveles altos de estrógeno pueden venir de pastillas anticonceptivas, estar embarazado, o terapia de reemplazo hormonal que contiene estrógeno. El cáncer y su tratamiento es un alto factor de riesgo, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Otras condiciones médicas que nos llevan a tener alto riesgo de tromboembolismo incluyen enfermedades del corazón, como falla cardíaca, enfermedades autoinmunes o enfermedades altos de estado inflamatorio, como digamos Crohn's disease o enfermedad celíaca. Los pacientes, como ya dije, que han tenido un tromboembolismo en el pasado, tienen mucho más riesgo de volver a tener un tromboembolismo en el futuro o actualmente. Y también si en la familia has tenido una historia de un trombo, tú tienes mucho más riesgo de tener un trombo. Entonces, una de las cosas que es importante es de pronto preguntarle a tu familia, en tu familia inmediata, si alguien ha tenido un coágulo en la sangre. También existen unas enfermedades de la coagulación, de las cuales vamos a hablar más adelante. El sobrepeso, la obesidad aumentan el riesgo de un trombo. Ser fumador activo, entre más edad tengamos, más envejecidos estemos, tenemos más riesgo de tener un trombo. Las venas varices, el VIH o el SIDA. Estar deshidratado también aumenta tu riesgo de trombosis, y lo puedes pensar así como que tu sangre está muy espesa. Y vimos muchos trombos con la infección por el COVID-19.
Entonces espero que todos entendamos que quien está en riesgo somos todas. Los coágulos no discriminan a nadie, nos pueden dar a todos sin importar el sexo, la raza, la edad o nuestro grupo étnico. Hablemos un poco del cáncer como factor de riesgo. Como dije, el cáncer es un factor de riesgo muy importante para tromboembolismo venoso. 1 de cada 5 coágulos se pueden relacionar con cáncer y el tratamiento para cáncer. 1 de cada 5. Esto es mucho más frecuente en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer y tromboembolismo pulmonar tienen 3 veces mayor riesgo de tener otro tromboembolismo después del primero, comparado con un paciente que tuviera tromboembolismo sin cáncer. Entonces, como ven, creo que lo que quiero tratar de decir es que si les ha dado un tromboembolismo en el pasado y tienen cáncer, su riesgo de tromboembolismo es muy alto. Entonces necesito que estemos muy alerta de que esto puede pasar. Y por último, la mortalidad con un tromboembolismo venoso desafortunadamente es mucho más alta para las personas que tienen cáncer que para las personas que no tienen cáncer. 1 de cada 7 pacientes que han sido hospitalizados con cáncer, su último diagnóstico de muerte puede ser un tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué? ¿Cuáles tipos de cáncer tienen más riesgo? Los cánceres se relacionan con distintos riesgos a hacer coágulos. Y los demás riesgos incluyen el de páncreas, el ovario, el útero, el cerebro, el estómago, el riñón y los cánceres de la sangre. De bajo riesgo incluyen el cáncer de mama. Y la otra cosa importante entender es que entre más avanzado el cáncer, mayor es el riesgo de formar un coágulo. Y pensamos médicamente que esto se basa en que cuando el cáncer es más avanzado hay mucha más actividad inflamatoria y cuando la sangre está con cosas inflamatorias tiende a coagular, porque para eso está. Esa es la actividad normal de la sangre cuando hay una inflamación, es tratar de coagular. Interesante, o un dato interesante es que el riesgo es mayor, el riesgo de un tromboembolismo es mucho mayor en los primeros meses después del diagnóstico. Y pensamos que esto se debe porque en este momento, en los primeros meses después del diagnóstico, es donde la mayoría de las personas tienen algún tratamiento. Y los tratamientos que se asocian con coágulos de sangre son cirugías, como dije, cirugías grandes, quimioterapias, terapias hormonales y ya como hablamos, el catéter venoso central. Pero además de cáncer, las mujeres tenemos mucho más riesgo de formar un tromboembolismo que los hombres. Sobre todo las mujeres entre la pubertad y la menopausia tenemos mayor riesgo. Y esto tiene que ver con la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, como hablamos, entre mayor estrógeno, más es el riesgo de un coágulo. Y sabemos que hay ciertos anticonceptivos hormonales que tienen estrógeno. El estado de embarazo y el parto se asocia con altos niveles de estrógeno. Y luego en las mujeres que han estado después de la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos también aumenta el riesgo de un tromboembolismo. El tromboembolismo pulmonar desafortunadamente causa un 20% de la mortalidad materna en Estados Unidos. Esto es muy alto. Y durante el embarazo el riesgo es 5 veces mayor que en mujeres no embarazadas. El tiempo más alto de riesgo es estas semanas después posparto. Incluso llega a tener un riesgo que es hasta 100 veces más alto que en las pacientes que no están embarazadas o posparto. Lo importante es que el riesgo permanece elevado hasta 12 semanas después del nacimiento del bebé. Y este es el tiempo donde muchas personas están en casa y de pronto están poniéndole mucho más cuidado al bebé y no tanto a sí mismas. Y de pronto no van al doctor cuando se sienten mal porque piensan que están cansadas o cualquier otra cosa. Y esto aquí en este caso también vemos que muchas veces el diagnóstico se demora mucho más de lo que podríamos hacerlo si tuviéramos todos conciencia de que este es un riesgo y que el riesgo es alto. ¿Qué pasa con la raza? Estoy aquí con mujeres latinas y es mi raza. Entonces podemos ver si nosotros tenemos mayor o menor riesgo. Sabemos que existen diferencias en la frecuencia de tromboembolismo venoso dependiendo de la raza, pero las personas de raza negra tienen un riesgo que es mucho más alto. Y si nos ponemos como quién tiene el riesgo más alto, después vendrían las personas de raza blanca, luego nosotros los hispanos y luego las personas asiáticas. Entonces, en general, si nos comparamos con otras razas étnicas, nuestro riesgo es un poco menor.
La incidencia del tromboembolismo venosa es 60% mayor en las personas de raza negra en comparación a las personas con raza blanca. Y también las personas que tienen raza negra tienen una mortalidad que es mucho mayor que los de raza blanca, y creemos que esto también se debe a disparidades en cuanto al acceso a la salud pública. Hablamos un poco que hay veces que personas tienen una condición genética donde tienden a formar mucho más coágulos. A esto se le conoce como trombofilia. Trombofilia es una condición de la sangre donde la persona tiende a formar coágulos. Y uno puede tener una trombofilia que sea adquirida o heredada. Si es adquirida, puede ser por alguna causa en específico. Entonces, como hablamos, todos esos factores de riesgo, incluyendo un periodo de reposo prolongado, un trauma en la pierna, sea como por ejemplo fractura, el cáncer, el catéter venoso central o la terapia hormonal, todos causan una condición donde la sangre tiende a formar más coágulos, pero es por un factor externo, algo adquirido. Pero también existen personas que tienen una condición heredada, tienen una predisposición genética que han sido traídos de sus padres por sus genes y tienden a formar mucho más coágulos. Las condiciones genéticas se denominan como heterocigotos o homocigotos. Todos heredamos una copia de gen, de todos nuestros genes, una de papá, una de mamá, ¿verdad? Cuando somos heterocigotos para alguna enfermedad, solo hay una copia de la mutación del gen, ya sea papá o mamá. De papá o mamá heredamos el gen que está, digamos así, mutado o defectuoso. Tener una condición homocigota quiere decir cuando heredamos ambas copias con la mutación, una de cada padre, ¿verdad? Entonces, ambos genes que tenemos son mutantes o anormales. El riesgo de trombosis es mucho más alto si somos homocigotos o si tenemos ambos genes. Y existen muchas trombofilias, y esto sí se puede discutir con su médico tratante, pero el más común es el factor 5, otra trombofilia es la protrombina, la deficiencia de la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes, o de la antitrombina 3, que es muy, muy raro. Pero cuando debemos pensar o preguntarle a nuestro médico, hey, ¿será que tengo alguna condición que me hace más susceptible a formar coágulos? Es cuando una persona forma un coágulo sanguíneo que no se puede explicar. Quiere decir que no tienen un factor de riesgo de los que hablamos previamente. También puede ser cuando el paciente tiene coágulos y es muy joven. Es muy anormal que un paciente joven forme coágulos sanguíneos si no tiene otro factor de riesgo. También un coágulo en un lugar que no es frecuente. Entonces hablamos nosotros de los coágulos más frecuentes, que son en la pierna o en el pulmón. Pero desafortunadamente existen a veces coágulos que se forman en lugares menos frecuentes, y estos incluyen en el abdomen, como en la vena del vaso, digamos, o incluso en el cerebro. Entonces, estos coágulos en lugares que no son comunes deben hacer pensar a los doctores a ver si de pronto tienes una trombofilia. O si en el caso de nosotras como mujeres, si hemos tenido varias pérdidas de embarazo, sobre todo embarazos en las primeras semanas de gestación. Pero otro factor de riesgo muy grande que debemos comentar es el estar hospitalizado. Cuando estamos hospitalizados tenemos muchas cosas que nos pueden aumentar el riesgo de tromboembolismo venoso. Podemos tener cierto trauma, y el trauma puede ser ya porque nos accidentamos o porque nos han hecho algo que causa trauma, sea un procedimiento o una cirugía. Estamos bajo cosas que causan aumento en nuestra inflamación, ya sean infecciones, tenemos catéteres venosos y nos están dando quimioterapia, cirugías grandes, y en todas estas ocasiones vamos a estar inmovilizados, ¿verdad? No estamos como en la casa caminando alrededor, estamos en la cama. Entonces, la hospitalización se asocia con un muy alto riesgo de tromboembolismo venoso. Incluso la mitad de los coágulos sanguíneos ocurren durante una hospitalización y, importante, en los 3 meses después de salir del hospital. Entonces es importante pensar, cuando salimos después del hospital, ¿qué podemos hacer para prevenir el riesgo de un coágulo? Todavía estamos a riesgo, tenemos un riesgo mayor. Entonces lo que comento, lo que quiero que piensen es, se den cuenta que tenemos riesgo de un coágulo sanguíneo y pensemos cómo podemos prevenirlo.
Entonces, antes de ir a una hospitalización, es importante hablar con el equipo médico y comentarle los factores de riesgo. Por ejemplo, hablé con mi familia y mi madre y mi abuela han tenido coágulos o han tenido pérdidas tempranas del embarazo. Y la otra pregunta que le deben hacer al médico es, ¿cómo vamos a prevenir coágulos sanguíneos en el hospital? Una vez termine nuestra hospitalización, después de la hospitalización, es importante preguntarle al médico qué puedes hacer en casa para prevenir el riesgo. A veces, dependiendo de qué fue la hospitalización o por qué te hospitalizaron, se usan medicamentos. Muchas veces podamos usar simplemente medias de compresión. Siempre algo que yo le digo a mis pacientes es mantenerse hidratado y en movimiento. Si estamos en un estado donde no nos podemos mover mucho, siempre se puede pedirle a alguien que nos ayude moviendo manos y piernas suavemente. Lo importante es que la sangre no le gusta estar quieta. Entonces, si podemos mover la mano o la pierna, ayudamos a esa sangre a subir por las venas, a llegar a nuestro corazón y bajamos el riesgo de formar coágulos. Y último, conocer los signos y los síntomas que deben hacer que regreses a ver al médico. Tu riesgo sigue siendo muy elevado hasta 90 días después de salir del hospital. Revisemos entonces los factores de riesgo y pensemos qué tan alto puede ser el riesgo para ti. Entonces, ya hablamos de estar hospitalizado, tener una cirugía mayor, tener cierto trauma, daño a una vena, y el daño a las venas puede ocurrir por trauma, por catéteres, por procedimientos, tener cirugía de cadera o de rodilla, el cáncer y sus tratamientos, tener una historia familiar de coágulos de sangre, estar embarazada y hasta los 3 meses postparto, el uso de terapia hormonal con estrógenos y los anticonceptivos que contienen estrógenos, y este se conoce como la pastilla de todos los días, el parche y el anillo, el sobrepeso, la inmovilización en cama y estar sentado por largo tiempo, sobre todo si las piernas están cruzadas. Y lo que tratamos de que toda nuestra comunidad sepa es que si tiene alguno de estos factores de riesgo, debe hablar con el oncólogo o el equipo médico para ver qué se está haciendo para prevenir un coágulo de sangre, sobre todo si va a estar hospitalizado. ¿Cómo lo podemos prevenir? Ya les hablé bastante de que el riesgo es alto. Entonces, ¿qué pueden hacer para prevenir, para asegurarse de que no pase? Permanecerse activo, y esto es lo más importante, yo pienso. Así la sangre siempre está fluyendo. También se puede mantener un peso ideal o saludable. Conocer los factores de riesgo y la historia familiar y compartirlo con el equipo médico. Cuando va a estar hospitalizado o va a tener una cirugía, hay que preguntarle al doctor. Si no te lo han mencionado ellos o si no ven que les estén dando algún medicamento para prevenir la formación de coágulo, pregunten. ¿Qué medicamentos vamos a usar? ¿Cómo lo estamos previniendo? A veces simplemente se usan medidas de compresión y todo está bien, con tal de que tengamos un plan y haga sentido, y tu médico debe poder explicarte por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque la mitad de los eventos de tromboembolismo venoso se asocian a una hospitalización. Entonces hay que defender la propia salud. Nadie conoce más tu cuerpo que a ti mismo. Muchas veces me han dicho mis pacientes que sentían que algo estaba mal, que les dolía la pierna, que les dijeron que seguramente se habían tirado músculo y se fueron y vuelven otra vez y ya el coágulo está más grande. Entonces, si sientes que algo no anda bien, debes dejarlo saber. Si no estás de acuerdo con el diagnóstico que te ha dado el equipo médico, nadie se va a ofender si pides otra opinión. Es tu derecho. Sé persistente y no te rindas, que nadie pase por encima de tu propia salud. Quería hablar un segundo de qué es el tratamiento y la prevención, porque creo que a muchas personas aquí de pronto les dan cosas en el hospital y podemos no saber qué es lo que nos están dando. Entonces, tanto el tratamiento como la prevención de un coágulo sanguíneo se da con, la mayoría puede ser médica o profiláctica, se da con anticoagulantes. Los anticoagulantes se dan o inyectables o orales. Inyectables, muchas veces nos los van a inyectar aquí en el abdomen subcutáneo, arde un poco y es una inyección que te dan una vez o 2 veces al día. Creo que alguna de ustedes pueden de pronto acordarse de alguna vez recibir un medicamento así. También se pueden dar anticoagulantes orales.
En otras ocasiones, donde no se necesitan estar anticoagulados, hacen mucho las medias de compresión o unos sistemas de compresión de las venas en las piernas que se inflan y se desinflan cuando estamos hospitalizados. Y por último, el mantenerse activo y el mantenerse hidratado. Entonces, ¿qué es el National Blood Clot Alliance? La alianza que me invitó y me conectó con Latina Share y por la razón por la cual estoy aquí. Es una organización que me ha parecido increíble. Está liderada por pacientes y esto le da capacidad de conectarse con el público, informar y mejorar los resultados. En realidad creo que desde mi propio punto de vista, yo como médico, muchas de las cosas pueden parecer lógicos o rutinarios y de pronto no estamos conectados con el paciente y como qué es lo que necesitan ustedes entender. Entonces, esta alianza trata de que le demos a los pacientes, los empoderemos un poco más de su propia salud y de su propio, les demos todas las herramientas que necesitan para poder defender su salud y saber eh, cuáles son sus riesgos y qué pueden hacer para bajar este riesgo. Sin embargo, el Consejo Asesor Médico y Científico incluye a expertos, entonces sabemos que todo lo que viene de esta alianza, digamos, se basa en buenos datos científicos y cumple la misión a través de programas que crean conciencia pública como esta, educan a pacientes y profesionales de salud y promueven políticas de apoyo del sector público y privado. Y ojalá podamos hacerlo que llegue un poco más a la comunidad latina. ¿Qué pueden hacer ustedes para el resto de la comunidad y cómo podemos expandir la voz del riesgo del coágulo sanguíneo y cómo prevenirlo? Pues creo que podemos empezar conectándonos juntos, corriendo la voz, hacer eventos como este y asistir a estos eventos, donde ustedes pueden darnos más ideas y preguntas de todas las cosas que de pronto a mí como proveedor no se me ha ocurrido preguntarme, pero de pronto pasan muchos pacientes y si tú tienes la pregunta es muy probable que alguien más también la tenga. Y formar a programas de apoyo como este, que incluyan gente que ha sufrido de coágulos de sangre y que puedan de pronto dar más experiencia de cómo fue su experiencia, qué hubieran hecho, qué podrían hacer para que no le pase a otra persona lo mismo. Y por último, pues muchas gracias por la invitación. Espero que hemos podido aprender algo y que de algo les sirva lo que les traje hoy. Y si tienen alguna pregunta, estoy más que feliz de discutir el riesgo y de pensar, de decir lo que pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por compartir esa información con nosotros. Con muchísimo gusto. Olimpia, no sé si quieres ir a preguntas o si quieres compartir. Oh, ese es mute. Olimpia, you're on mute. Disculpe. Voy a compartir mi experiencia personal con coágulo sanguíneo y luego, si quiere, doctora, puede, si las personas que tienen preguntas que pueden comenzar. Ok. Y saludos a todas. Mi nombre es Olimpia Cepeda de Latina Share. Soy sobreviviente de cáncer de seno 3 veces. Tengo la mutación genética de la BRCA1. Y el año pasado fui diagnosticada por 3ª vez. Y en abril tuve una mastectomía bilateral debido al riesgo. Y a los 10 días del procedimiento se me inflamaron las piernas y tuve que ir al hospital para un escaneo de la ingle hasta los pies en los 2 lados. Y no me encontraron nada, no me encontraron coágulos. Entonces me dijeron que usara medias de compresión. Y a los 4 días de ese escaneo, por la mañana fui al baño y no pude respirar.
y llamé enseguida a mi cirujana de seno y ella me dijo que fuera inmediatamente a la sala de emergencia. Y me hicieron un montón de estudios, inclusive prueba de sangre que se llama DIMER, ¿verdad, doctora? Se llama eso. Y vieron que yo tenía un coágulo en el cuerpo. Entonces, en la sala de emergencia me llamaron al equipo vascular y me hicieron me tomaron radiografía en el pecho y vieron que hubo múltiples coágulos sanguíneos en los pulmones y me tenían que operar enseguida. Luego de eso yo estuve en el hospital como 4 días. Inclusive me dieron anticoagulantes y entonces luego empecé la quimio después de eso. Empecé la quimio y estuve con seguimiento con los doctores vasculares y con mi oncóloga y cirujana de seno. Y yo estuve tomando anticoagulantes. Tenía que tomarlo por 6 meses por lo menos. Y pregunté a mi doctor vascular cuándo me iba a quitar de ese medicamento. Me dijo que yo tenía que consultar con un hematólogo al respecto. Entonces fui a un hematólogo y me preguntó si yo tenía historia familiar de coágulos sanguíneos, que habló la doctora Gutiérrez al respecto. Entonces él me hizo una prueba genética. Yo no sabía que eso, que los coágulos sanguíneos tenían un aspecto de mutación genética. Y resulta, cuando él me hizo la prueba, que consiste de tomar 18 tubitos de sangre. Y en 2 semanas me dieron los resultados y resulta que tengo una mutación que se llama protrombina factor 2, que no es muy común. O sea que tengo predisposición a coágulos sanguíneos. Y él me quitó de la medicina por ahora, no estoy tomando, me suspendió el anticoagulante. Pero en abril me toca hacer otro procedimiento quirúrgico y mi doctora, mi ginecóloga, tiene que hablar con mi hematólogo al respecto de prepararme para la cirugía, de qué medicamento me van a administrar y cuándo. Y quiero dejarles saber que es muy importante que ustedes antes de un procedimiento quirúrgico hablar con sus médicos respecto a su riesgo de coágulos sanguíneos. Gracias. Adelante, doctora. No, Olivia, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Y que también quería dejarla saber que durante el procedimiento de los coágulos sanguíneos me pusieron un filtro dentro de los pulmones. Entonces mi pregunta es para la doctora, la primera pregunta que lo voy a hacer yo. Claro. ¿Qué riesgo tengo De, de tener un coágulo sanguíneo sí. debido a que tengo la mutación genética, pero que tengo el filtro en los pulmones? De lo que está hablando Olimpia es muchas veces cuando queremos evitar que el paciente tome
un anticoagulante o medicamento para como prevenir que se formen coágulos, que es un anticoagulante. Cuando el paciente, digamos, tiene contraindicaciones al anticoagulante, ponemos un filtro de vena cava. Entonces el filtro va, de hecho, en la vena que viene de las piernas hacia la vena cava, que viene y va a drenar al corazón. Entonces el filtro va justo debajo y no llega al lado derecho del corazón. Es antes del corazón. El filtro, la mayoría de los filtros, hay filtros que son permanentes o filtros temporales. La mayoría de los filtros que ponemos son temporales y previenen la formación de coágulos en el pulmón, pero no previenen la formación de coágulos en el filtro o en las piernas, pero previenen que el coágulo llegue al pulmón. Y como hablamos, muchos de los pacientes que están más malitos de todos son cuando el coágulo se rompe y llega al pulmón, que es donde empieza a afectar la función del corazón y la función de los pulmones. Entonces esa es la idea del filtro y por eso algunas veces ponemos el filtro. Y de lo otro que quería comentar de tu caso, Olimpia, es el procedimiento, tipo de procedimientos que se pueden hacer una vez tengas el coágulo en los pulmones. Entonces a Olimpia le hicieron un procedimiento donde van y como con, si se lo imaginan, como con una aspiradora aspiran el coágulo de los pulmones para tratar de sacarlo y otra vez quitar esa presión o ese bloqueo que hay en los vasos sanguíneos. Entonces, en nuestra época, ahorita tenemos muchas herramientas para tratar los coágulos de sangre. Creo que la limitación más grande es hacer un diagnóstico temprano, más que tratamientos. Tenemos muchas cosas que podemos hacer en el hospital, pero si los pacientes no llegan temprano, así como Olimpia llegó, tengo hinchazón en ambas piernas, vamos a diagnosticarlo muy tarde. Y a veces cuando es tarde es difícil usar todas nuestras herramientas o aunque usemos nuestras herramientas, a veces no podemos hacer tanto como si diagnosticáramos a alguien más temprano. Entonces creo que lo más importante que podemos hacer cada paciente es conocer su riesgo, acudir temprano al médico y preguntar mucho. No, es su derecho preguntar qué vamos a hacer, cómo vamos a prevenirlo, así como Olimpia va a hacer para su nuevo procedimiento. ¿Cuál es el paso a seguir después para que esto no vuelva a suceder? Porque sabemos que el riesgo es mayor cuando ya ha habido un evento, ¿verdad? Entonces, tener esta línea de comunicación abierta con su personal médico y si no sienten que sus preguntas sean consideradas, siempre se puede buscar otra opinión, pero no se queden calladas. Creo que eso es lo importante. Olimpia, creo que una pregunta para ti, como ¿cómo fue tu experiencia cuando fuiste primero al hospital con tus piernas no se sentían bien, estaban hinchadas, sabías que algo iba mal y te mandaron a la casa y luego volviste a ir? Me imagino que fue difícil. Sí, lo que me dijeron que mantener las piernas levantadas, usar medias de compresión y eso fue todo. Pero a los 4 días después del escaneo de las piernas, fue que sentí mal, no pude respirar y fui a sala de emergencia enseguida que me mandó Oncólogo. mi cirujana de los senos, porque ella se quedó sorprendida, de verdad. Sí. Nunca había pasado eso a ninguno de sus pacientes. Y luego para enterar que, bueno, cuando yo estaba en la camilla, en la sala de emergencia, no me faltaba el aliento,
es cuando yo empecé a mover, que me faltaba el aliento. Sí. Pero cuando empezaron a hacer todos los estudios y vieron múltiples coágulos de sangre en los pulmones, el equipo de departamento vascular tenían que actuar rápidamente y hacer ese procedimiento que en inglés se llama pulmonary suction thrombectomy. Sí. Y me quedé, yo antes de entrar al quirófano, yo oré que Dios ponga la fuerza en las manos de los médicos para hacer lo que tenían que hacer. Pero había muchos médicos en el quirófano esa noche. Había muchos, no me acuerdo. Y me quedé 4 días en el hospital. Gracias por compartir y pues me alegro que haya sido un desenlace al menos tan bueno como hubieran podido hacerlo. Y compartir para que a otra persona no le pase lo mismo. Exactamente. ¿Hay preguntas en el chat? Sí, tenemos algunos comentarios. Voy a buscar arriba. Magdiel dice que su hermano de 44 años fue operado de varices, hizo trombosis, consecuentemente embolía pulmonar, estuvo con él, no puedo leer, sorry. Consecuentemente embolía pulmonar, estuvo con Heparina subcutánea y está recibiendo tratamiento de anticoagulante oral por un mes. ¿Qué riesgos futuros generan? Entonces, caso por caso, me es difícil dar mi concepto médico porque es muy poca la información que tengo acá. Pero como hablamos, si has tenido un coágulo en el pasado, el riesgo es mayor de que se presente otra vez. Lo más importante que mirará el médico de todos los pacientes es cuál es el factor de riesgo como que pudo haber llevado a que hubiera un coágulo. Entonces, a veces la operación de las varices, como están alterando el drenaje de las venas, a veces eso genera un riesgo de coágulos. Pero dirá su médico si solamente va a darle anticoagulante por un mes o más tiempo. Creo que es importante para él y para toda su familia que sepan que hubo un coágulo en la familia y que todos tienen un mayor riesgo para que si en el menor, digamos, si hay cualquier duda, vayan y que los revisen, que los chequen, que les hagan un escáner o que el examen de sangre que comentó Olimpia es un examen de sangre que hacemos frecuentemente en los casos donde pensamos que el riesgo es bajo y es muy sensible, el dímero D. Hay otra pregunta. También tenemos desde Facebook a las personas mayores que tienen marcapaso, también tienen riesgos de tener coágulos. ¿Es la pregunta? ¿Tener marcapasos es factor de riesgo? Sí. No como si el marcapasos no es como tal un factor de riesgo a tener coágulos de sangre. El marcapasos sí va por una, o sea, the wire, el alambre del marcapasos sí va por una vena al corazón, pero no vemos un riesgo de trombosis en el corazón. Si la persona tiene falla cardíaca y por eso tiene un marcapasos, como hablamos, la falla cardíaca sí es factor de riesgo para trombosis. Okay. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Facebook que dice, ¿no se debería viajar en avión antes de los 3 meses de cirugía? Está preguntando si no puede viajar en avión en los 3 meses previos a la cirugía. No necesariamente, creo que es importante discutir con el médico dependiendo del riesgo previo de la persona, que otros factores de riesgo tengan. Y si hay un factor de riesgo alto, siempre hay cosas que podamos hacer operatorio o alrededor de un viaje.
Por ejemplo, yo a veces a mis pacientes, algunos de mis pacientes, dependiendo de su riesgo, siempre a todos les digo que para cualquier viaje deben hacer paradas frecuentes, caminar cada vez que viajan, mantenerse hidratados, todos usar medios de compresión y si el riesgo de trombosis es alta, a veces incluso damos medicamentos anticoagulantes para los viajes, para que en ese periodo no estén en riesgo. Entonces, creo que la respuesta es depende. Gracias. Enrique dijo, soy un enfermo con neumopatía intersticial Intersticial, ¿sí? y últimamente me ha diagnosticado hipertensión pulmonar. Mi pregunta es, ¿tengo riesgo alto de coagulación pulmonar? A veces los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, a veces la causa de la hipertensión arterial pulmonar son coágulos de sangre crónicos en los pulmones. Es una pregunta que deberías hacerle a tu pulmonólogo o a tu cardiólogo. Brenda preguntó, doctora, experiencia personal en casos de coagulopatías asociados a efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca. Sí, trabajo en la unidad de cuidado intensivo, entonces vemos muchas cardiomiopatías y he visto algunas post-COVID. Así como trombosis post-COVID, he visto más trombosis con el COVID-19 que por vacunas. Mucha trombosis por el COVID-19. Ok. A ver. Preguntan, ¿hay algún otro método de tratamiento para eliminar los trombos del pulmón o solo es con el tratamiento oral o solamente el tratamiento oral es factible? No, hay tratamientos, entonces podemos dividirlos en anticoagulantes o tratamientos que son, digamos, invasivos. La mayoría de los pacientes que tienen un coágulo en el pulmón, si no tienen, siempre vamos a hacer estudios, cuando diagnosticamos un coágulo en el pulmón, vamos a hacer estudios como un ultrasonido del corazón, estudios de sangre para ver si el corazón está sufriendo, como la troponina o la NT-proBNP, que es BNP, que nos dice más o menos si están los niveles de fluido muy altos en el cuerpo, que nos indican que el lado derecho del corazón está trabajando más duro de lo que debe. Acuérdense que el lado derecho manda sangre a los pulmones. Entonces, cuando hay un coágulo en los pulmones, es difícil para el lado derecho bombear. Cuando esto pasa, entonces vemos problemas, podemos verlo en el ultrasonido del corazón, en un TAC y por marcadores sanguíneos. Normalmente, si no vemos nada de esas cosas, si el corazón está bien, si los resultados en la sangre salen bien y si el paciente se ve bien, es decir, no está taquicárdico, puede respirar bien y no está con oxígeno, el tratamiento es simplemente anticoagulante. ¿Cómo podemos dar anticoagulantes? Podemos dar anticoagulantes parenterales, que quiere decir por una vena, como la heparina, que va conectada todo el tiempo, y así muchas veces es como empezamos el tratamiento. Podemos dar anticoagulantes inyectados, como la heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, que es de la que estaban hablando en el webinar, que se inyectan muchas veces en el abdomen, o pueden ser orales, que son los más nuevos, que se toman 1 o 2 veces al día. Si vemos que el paciente tiene una dificultad en el corazón y como les comenté en los niveles de la sangre, hacemos otro tipo de tratamiento además de la anticoagulación. Y esto incluye la trombectomía, ya sea por un catéter o a veces ponemos medicamentos que tratan de disolver el coágulo de sangre, pero tienen otros riesgos que se llaman líticos, también por unos catéteres a los pulmones. Y en casos muy, muy raros hacemos cirugías donde sacamos los coágulos con un cirujano cardiotorácico. Entonces, el tratamiento es muy variado. Muchas gracias otra vez, doctora. Claro que sí. Creo que hay una última pregunta de Enrique. Pregunta, ¿ha hablado, doctora, cómo riesgo
Como riesgo la obesidad, pero hay alimentos específicos para consumir y reducir el riesgo. Ah, ¿existen alimentos para reducir el ¿El riesgo riesgo? de coagulantes? No, así como tal, medicamentos para reducir el riesgo, alimentos para reducir el riesgo como tal, no. El peso, lo que hablamos sí es de un peso ideal y evitar la obesidad. Y en cuanto a los medicamentos, creo que lo más importante, los alimentos, lo más importante es que si estás tomando Coumadina o warfarina, que tengas cuidado para que el nivel de anticoagulación esté bajo los niveles indicados. Entonces, solo para los pacientes que están con warfarina o Coumadina es que tienen una dieta específica para asegurarnos de que estén anticoagulados o que la sangre eh, no esté espesa. Gracias, doctora. Claro. Eric pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede estar con anticoagulantes? Puede ser por tiempo indefinido cuando hay problemas cardíacos y pulmonares. Eso es cierto, puede ser por problemas, puede ser por tiempo indefinido. Entonces, depende de lo que diga tu médico. Hay que discutirlo con el médico cuáles son los riesgos y por qué nos dio un coágulo y él con esos datos definirá el tiempo en el cual puedes estar anticoagulado. Pero hay muchas cosas por las cuales, digamos, nosotros los cardiólogos ponemos gente con anticoagulante toda la vida. Tengo muchos pacientes que están anticoagulados toda la vida. Muchas gracias. Creo que esa fue la última pregunta. Todo el mundo está dando las gracias en el chat. No, con muchísimo gusto, qué bueno haber podido hacer esto y espero que eh, sirva la información para muchos de ustedes. Apreciamos mucho, doctora. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctora. Con muchísimo gusto, muchas gracias por compartir tu historia.